Buenas, ¿qué tal, hermanos? Algunos hoy tienen doblete, ¿no? ¿Quién se ha quedado a la primera plenaria? A ver, ¿quién estaba por aquí? Bueno, los técnicos. Bueno, pues ración doble. Hermanos, me gustaría hablar, ¿no?, de cómo el Señor, reconocer la voz del Señor. Y este mundo reconoce la voz de su guía, ¿no? El príncipe de este mundo opera en medio de este mundo, y cuando quiere que las personas sigan en un sentido, pues toca los resortes políticos, los resortes que da este mundo, y tiene un megáfono o varios megáfonos, ¿no?, que son sobre todo la difusión, los medios de comunicación. Un ejemplo, ¿no? Ahora, hace unos días, de repente, alguien dice: los no vacunados son un peligro, y de repente todos se ponen a ir a hacer una presión, ¿no?, sobre los no vacunados, ¿no?, y hacer una persecución mediática, ¿no? Y de repente, pues la gente, ante esa persecución, ha vuelto otra vez a animarse a vacunarse, ¿no? Quieren ser perseguidos, ¿no? Es una pequeña persecución, no es tampoco, ¿verdad? Por no vacunarte, de repente te señalan que seremos perseguidos más por el nombre de Cristo, más, ¿verdad? Y llegará la persecución a ser más importante, ¿no?, por nuestra fe, por nuestra postura, por ser personas que tenemos a Cristo en nuestro corazón y lo proclamamos. Y está claro que vivimos al margen del mundo, de ese sistema. Cuando alguien viene a remar significa rehabilitación de marginados. Cuando alguien está deshecho en la calle, perdido, al margen de Dios y de la sociedad. Dios te llama, Dios quiere restaurar la relación con Él y quiere que no estés al margen suyo, quiere que estés en su redil. Hay un momento en que alguien que está viendo esa restauración en su vida va a tener la oportunidad de decidir si quiero estar al margen de Dios pero reinsertado en la sociedad, o estar con Dios aunque eso me suponga estar marginado por la sociedad. Porque rehabilitación de marginados no siempre es rehabilitación de cara a la sociedad. La más importante es de cara al Señor, no estemos al margen de Dios, aunque eso nos suponga estar o ser marginados por la sociedad. No es tan importante. Lo importante es que tengamos a Dios de nuestro lado. Si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Esa es lo más importante. Vamos a ir a Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 8. La voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes. El Cantar de los Cantares es ese canto del esposo y la esposa, el amado y la amada. Y en este caso, la novia escucha la voz de su amado. La voz de mi amado, he aquí él viene. Qué importante es que estemos atentos a la voz del Señor. No es tan importante el ruido de este mundo, sino estar más atentos a lo que Dios nos quiere hablar. Hay momentos, si lees Juan capítulo 10, está hablando, en Mateo, acerca de las vírgenes. Mateo creo que es 24. Mateo 25. En el versículo 6 dice: y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. La esposa recibe el llamado del esposo, ven. Y las vírgenes, las sensatas, escucharon el llamado del Señor, del esposo. Aquí viene el esposo. Se oyó un clamor.
aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y en estos tiempos que vivimos debemos de estar atentos a cómo el Señor habla a su pueblo, cómo nos habla en medio de toda la confusión y nos llama a salir de este ruido, en medio de los rudimentos de este mundo, salgamos y llevemos la cruz, llevemos el llamado del Señor. En Juan capítulo 10, ahora sí, está hablando de la voz del pastor. Vamos a leer desde el 1 al 6. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Estamos hablando del pastor, ¿verdad? El pastor supremo, el pastor de las ovejas es Cristo, Él es nuestro pastor. Él es el que entra por la puerta, a este abre el portero. Y aquí hay una comparación, un símil, ¿no? de cómo el portero, que es el Espíritu Santo, abre, hace entrar en los corazones a Jesús. Cuando uno conoce a Cristo, está experimentando que el Espíritu Santo está obrando a su corazón, porque el Espíritu Santo abre el corazón para que Cristo entre. El Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu y es el portero que abre la puerta para que el pastor de las ovejas pueda entrar en nuestras vidas. Dice, y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Reconocemos la voz del Señor. Aquí hay algunas claves, ¿no?, que nos dice, ¿no? Dice, entre otras cosas, Él nos llama por su nombre. Que te llamen por nombre es una diferenciación, es que te están distinguiendo de manera personal. El Señor nos llama por nombre, quiere decir que tiene un trato personal con nuestras vidas. Sabe, nos conoce, sabe lo más íntimo y Él sabe lo que necesitamos. No es lo mismo, ¿verdad?, que te digan, tú, que te llamen por tu nombre sabiendo quién eres. El Señor conoce sus ovejas y nos llama por su nombre. Además, no solamente nos llama por nuestro nombre, sino que su voz es determinada, su voz no es cualquiera. Conocemos su voz. Su voz es muy distinguida. Cantar de los Cantares habla que el esposo es señalado entre 10.000, es alguien muy señalado, al que diferenciamos. Estaba viniendo y veía una bandera española, y la bandera, los colores de la bandera española a mí no es que son un poco chillones, ¿no? Pero la bandera, esos colores tenían un significado, una importancia, una utilidad. Los empezaron a utilizar cuando surcaban la flota marina española, surcaban los mares, la época colonial, y estaban los bandidos, los piratas, y para reconocerse los barcos de unos a otros, para reconocer que era la armada o un buque español, se ponían esa bandera que a la distancia se reconocía. Era una bandera tan llamativa que la podían ver otros buques y saber que era un buque amigo. La voz del Señor es señalada, no es comparada con las voces de este mundo. No pensemos que el Señor es comparable a otras ideas o es algo más. El Señor está señalado, es señalado en nuestras vidas, es distinguido. No es comparable con cómo escuchamos al mundo o las filosofías huecas. La voz del Señor es reconocible, es señalada entre 10.000. Él, nuestro Señor, nos llama. Y bueno, pues así nos dice en el Salmo 23.
¿Cuál es el principal rasgo del Señor en nuestras vidas? ¿Alguien sabe cómo es el Señor? Dios es amor. El Salmo 23, por ejemplo, el versículo 3 dice: confortará mi alma. Él nos ha confortado con su bálsamo, con su voz de amor. En medio de las tinieblas, la oscuridad, el temor, el amor del Señor ha echado fuera ese temor. La voz del Señor es una voz amorosa. El amor de Dios no es imitable. Es falseable, lo falsean, pero no llega a compararse. Las voces de los sucedáneos humanos o las voces de otros amores no se comparan con el amor de Dios. Entonces, cuando conoces la voz de amor del Señor, quedas prendado. Él dice que nos amó, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Nosotros no amamos al Señor primero, ¿no? Y no venimos a Él de una manera, no, yo me acerqué al Señor, yo me convertí. El Señor nos convirtió, Él fue el que nos amó y quedamos impactados por su voz de amor. Confortará mi alma. Es una voz que nos conforta, ese bálsamo, ese aceite que viene a nuestras heridas. Y hemos escuchado esa voz del Señor, cómo el Señor nos ha amado a pesar de nuestra impureza, y nos ha dado esa voz agradable a nuestras vidas, nos ha confortado. Y dice, ¿verdad? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y el versículo 4 también dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Es esa voz de amor que nos da seguridad, nos hace estar tranquilos, confortados. Y también la voz del Señor es una voz de autoridad. Hemos reconocido que Él es un Dios firme. Igual que un hijo respeta la voz de su padre, cuando su padre dice algo, un padre que le ama, pero que tiene una voz clara, nítida para decir, no, hijo, esto no es lo correcto. La autoridad de Dios, ¿verdad?, es como la vara y el cayado. Las dos son herramientas de autoridad. La vara para corregir, ¿verdad?, y dar esos toques de atención, y el cayado para sujetar esa parte curva del bastón que lo agarra a la pieza, agarra al animal para que no vaya, se descalabre por un precipicio. Esa voz de autoridad en nuestras vidas que nos hace estar en cobertura. Por eso dice, ¿verdad? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La cobertura del Señor nos da también esa tranquilidad. Nos hacen caminar seguros, que no estamos a la intemperie, presa de las fieras. Tenemos una cobertura espiritual. La voz del Señor es una voz también de autoridad y sabemos reconocerla y la obedecemos. Sus ovejas oyen su voz y le siguen, ¿verdad? Las ovejas que hemos entrado, ¿verdad?, por la puerta, hemos seguido al pastor, pues conocemos su voz de amor, su voz también de respeto, de temor de Dios. Él, al quien ama, castiga y disciplina. Al que tiene por hijo. Amén. Utiliza esa vara y el cayado. Conocemos y reconocemos su voz porque conocemos también su palabra. Creo que no es el primer signo de reconocimiento, porque podemos reconocer al Señor aunque no hayamos todavía estudiado la Biblia. Podemos tener un encuentro con el Señor y saber cómo es la voz del Señor, cómo es el Señor, sin haber leído todas las Escrituras. Pero en nuestro caminar con el Señor nos lleva a su palabra
y nos lleva, por medio de su Espíritu Santo, nos lleva al conocimiento de toda la verdad. Amén, como dice Juan 16, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que es el Espíritu de ¿quién? El Espíritu de Cristo. Él viene a morar. Él prometió a sus discípulos: yo y el Padre haremos morada en vosotros. Por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas y dice la palabra que Él nos guiará a toda la verdad. Y la verdad, ¿verdad?, está en su palabra. De tal manera que no somos presa de ideas engañosas, sino que por medio del Espíritu Santo vamos escudriñando, se nos revelan las Escrituras, vamos comprobando que lo que el Señor me habla es conforme a lo que se predica, a lo que pues escuchamos. Cuando el pastor nos habla, el Señor, tenemos el mismo espíritu para decir, es la misma palabra, lo que yo he descubierto, lo que el Señor me habla a mi vida, esto es confirmación, porque veo que no solamente es algo particular mío, sino que en cualquier lugar, o hermanos que ni siquiera conocía, de repente tienen la misma comunión con el Espíritu. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que alguien tenga las mismas experiencias? Esto es mío en mi interior. ¿Cómo otra persona puede tener la misma experiencia de revelación? Porque el Espíritu Santo mora en los creyentes, ¿verdad?, en el nacido de nuevo. Amén. Y tenemos esa comunión, sabemos que Él nos habla por medio de su palabra. Conocemos las Escrituras, porque el Espíritu Santo nos lleva a conocerlas. Nos lleva a preocuparnos porque la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones. Y conocemos, ¿verdad?, cómo es nuestro pastor también por su palabra, ¿verdad? De tal manera que conocemos cómo actúa, cómo el sello personal en nuestras vidas lo vemos reflejado en tantas historias, tantos textos que el Señor ha obrado a lo largo de la historia. Así que, hermanos, reconocemos al Señor. Cuando estoy hablando de reconocer al Señor, es reconocerlo en nuestro caminar. Lámparas a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Reconozco al Señor que es luz, que su palabra me alumbra, porque acudo continuamente a pedir dirección al Señor. Señor, háblame conforme tu palabra, háblame, dame la revelación, dame la escritura que corresponde a este momento, que quieres hablarme. Y el Señor tiene una lámpara, tiene su luz, la lumbrera, que es esa palabra que Dios va a hablarte. Y también corroboramos, ¿verdad?, que la palabra que escuchamos no se sale fuera de lo que Dios ha dicho. Tiene que ver con la Escritura. El Señor de repente no nos habla un evangelio diferente. No, el Señor nos ha dado su palabra y nos habla conforme a esa palabra revelada. Reconocemos al Señor, ¿verdad? Estamos hablando de reconocer a Jesús. Reconocemos a Jesús porque Él nos alimenta. El Señor es el que nos da de comer. Como dice Isaías 1. Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El Señor compara a unos animales, ¿verdad?, que están, pues son animales domésticos, domesticados, o animales que sirven para utilidad, ¿no?, para el Señor. Y dice que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. El pesebre es el lugar donde se da de comer al animal, es el lugar en el que se apacienta. Apacentar, pacer. El buey
Tiene, ¿verdad? Como las vacas rumian, necesita rumiar en sus estómagos el alimento. El lugar de donde se pace es un lugar de paz. No sé la etimología si tiene que ver, pero me parece que tiene mucho que ver, ¿verdad? Pacer con paz. Tiene que ver esa comida que el Señor nos da, que la digerimos, nos produce un alimento provechoso. Y el animal conoce a su dueño porque es el que le da de comer. Sabe, y en cuanto oye a una hora determinada, ve cualquier signo de que es la hora de la comida y reconoce quién le viene a traer el fardo de paja o la alfalfa o el grano. Reconoce la mano de su Señor que le da de comer a la hora que corresponde. Y el Señor tiene cuidado de alimentarnos con la comida que necesitamos, no una comida que nos va a producir una indigestión. Hoy en día, y las redes sociales ha abierto la comunicación a unos niveles, ¿verdad?, increíbles, pero corre mucha información, mucho alimento que viene ciertamente con mezclas raras. El Señor no nos pone a pacer alimentos mezclados con unas setas raras, alucinógenas. ¿Te imaginas que tú te pones a comer y no te estás dando cuenta que mezclado hay una seta con unos productos que te dejan zombie? Pues reconocemos al Señor por la comida que nos da. No nos pone comidas raras, comidas que nos inflan. Sabéis que los animales, cuando han comido una comida pues en demasía o no ha sido cuidada, tiene el peligro de hincharse y que la comida les fermente y mueren por esa fermentación, se hinchan. Cuidado, no acabemos hinchados con la comida que nos ofrecen. Sabemos reconocer que esa comida no es del Señor, no, esa comida trae vanidad, ego. Esa comida me viene a hinchar la tripa de ego. Esa comida no viene de mi Señor. Está llena de información engañosa que hincha. Sepamos reconocer al Señor por la comida que Él nos da, ¿verdad? Como dice el Salmo 23, estábamos leyendo, el 1 y el 2, dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me falta, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Delicados pastos, Él me hace pacer, en unos lugares que no me producen una indigestión. Este alimento... No he dormido en toda la noche, me ha dejado el atracón que me pegué anoche, fíjate, nunca más. Cuidado con los atracones espirituales que nos puedan poner, en los que caemos atraídos por esa atracción del conocimiento, esa atracción de la vanidad o de los fuegos artificiales engañosos. Pero el Señor nos hace apacentar en delicados pastos, cuidados, Él nos alimenta. Y también conocemos al Señor porque Él envía a sus siervos. Cuando hablamos de la voz del Señor, también muy importante, ¿verdad?, reconocer a nuestras autoridades espirituales. Reconocemos al Señor en estos obreros, en estos pastores que tienen el deber de cuidar de nuestras almas, ¿no?, de ministrarnos. ¿Sabes que un pastor, qué herramienta utiliza para que las ovejas no se le vayan? A ver. El perro pastor, el can. ¿Sabéis que Caleb tiene el nombre de K? Ese prefijo viene de perro, can. Pues... los pastores obreros somos como perros pastores. El perro pastor no va por su cuenta, solamente un silbido y el perro pastor sabe dónde tiene que ir, a qué lado tiene que ir. Y tú, si le ves a esos perros pastores, no son perros muy grandes, pero van corriendo y enseguida ya están en la otra punta haciendo que el ganado, que las ovejas
se orienten, no se salgan. Y las ovejas respetan a los perros pastores. Les marcan, los perros pastores les dan no les muerden y les hacen daño, pero les marcan para que no se salgan. Y nosotros debemos reconocer nuestras autoridades espirituales, porque ellas no actúan por su cuenta, son directamente señaladas y dirigidas por el pastor. Reconocemos la voz del pastor en nuestros pastores. A ver, como podemos leer en Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Damos cuentas al Señor, a nuestro pastor. El Señor es nuestro pastor que nos hace ser, pues tener esa carga por las almas. Dice, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No os es provechoso el que el pastor esté con queja, ¿verdad? Porque tenga que cuidar un ganado, un rebaño que no se sujeta, puede ser muy doloroso, ¿verdad? Que un pastor tenga una congregación rebelde, en división, en queja, ¿no? Y que eso afecte también, y que al final el pastor acabe quejándose. Moisés era el hombre más pacífico, era el más manso de la tierra, y Dios le puso con el pueblo más, casi, yo no sé si era uno de los pueblos más rebeldes. No, era un pueblo muy agraciado, así que puso una balanza al más manso con el pueblo, uno de los pueblos más rebeldes y más duros. Y eso le llevó a que Moisés en un momento pues también se quejó y por eso no pudo entrar en la tierra prometida, sino que el Señor le permitió verla de lejos, porque tenía una tarea bien difícil, con un momento del pueblo de Israel bien duro. Y así pues era muy trabajoso para Moisés cada vez que tenía que guiar a ese pueblo. Bueno, hermanos, vamos a ir a Lucas 24 y un punto más, ¿no?, de cómo reconocer al Señor, reconocer a Jesús en nuestras vidas, ¿no? Hemos dicho, muy importante, reconocer a nuestras autoridades que tienen que dar cuentas delante de Dios por nosotros. Lucas 24. Versículos 13, vemos a una pareja de discípulos que están volviendo atrás. Y son dos discípulos que ya no escuchan las voces que escucharon del Señor, ¿no?, de que permanecieran. No escuchan las voces de otros discípulos que seguramente que les habrían dicho, ¿verdad?, no os vayáis. Tampoco escuchan las voces de las mujeres que dijeron que habían visto a Jesús. Su corazón está decidido a salir, a irse fuera, pensando que el Señor se ha disipado ese tiempo, ya fue un tiempo glorioso, pero ya no nos llama, no sentimos el llamado. Y tenemos que volver a nuestra vieja vida, a la vida en la que más o menos controlamos nosotros la situación, porque ya no sentimos el llamado de Dios. Y este momento en el camino de Emaús. Vamos a leer los versículos. Dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Te imaginas que Jesús camina contigo y no eres capaz de reconocerle?
estaban bien metidos en sus ideas, estaban con un ruido a su alrededor, no entendían nada. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el Señor ha muerto en la cruz, nos ha dejado? ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué pasan estas cosas? Iban ensimismados en sus ideas y además iban dos, no para que uno se corrigiera al otro, sino que iban dos en el mismo sentir. De tal manera que uno apoyaba a otro en esa decisión de salir, ¿no? Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? No reconocemos al Señor e incluso cuando el Señor empieza a hablarnos, a darnos un toque, nos alteramos y pensamos que es cualquiera. ¿Eres tú el único forastero? El Señor se preocupa de ponerse a nuestro lado, de darnos un toque de atención y lo consideramos como si nos hablara cualquiera, porque no lo vemos. Entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. El Señor no quiere que te asombres, el Señor no quiere que te quedes perplejo, el Señor quiere que respondas a su llamado. Amén. Que obedezcas. Cuando el Señor pone medios para llamarnos la atención, no quiere que te digan: fíjate, jolín, qué fuerte. No es suficiente eso. El Señor quiere que te conmuevas, pero que sea un cambio para tu vida. Unas mujeres que están diciendo: Él ha resucitado, era razón para quedarse, esperar. Pero no fue suficiente ese asombro. Dice: y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Corroborado con los mismos discípulos, ¿verdad? Pedro y Juan, que fueron corriendo. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Habla de la dureza de corazón, habla de un corazón que está resistiendo la voz del Señor. Y eso es nuestro corazón el que se resiste a ver al Señor. Porque cada día vemos la mano del Señor, si tenemos un corazón atento, sensible. Vamos a ver la mano del Señor desde el amanecer. Vamos a ver al Señor cómo de repente, es algo sencillo, notas que hay una efervescencia para alabar al Señor y dices: bueno, esto en mí no saldría, y te das cuenta y somos creados para alabar al Señor, y te sale alabanza, y ves que el Señor te lleva y te mueve, y ves cómo el Señor frena las circunstancias, y dices, y tú estás ahí encabezonado, pero hay un freno que no quiere que vayas por ahí, hasta que dices: anda, es que es el Señor que no me deja ir por ahí. En tantas cosas que tenemos que tener un corazón sensible, pero ¿verdad? Aquí está hablando de la dureza del corazón, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio.
Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ardía en nuestro corazón. El Señor quiere que arda nuestro corazón, que realmente nuestro corazón se conmueva, no sea un corazón que esté velado, un corazón duro. Quiere que arda para que realmente nos abramos a la voluntad del Señor, nos abramos a su palabra. Y hermanos, hay veces que el Señor puede hablarnos con un torbellino, como le habló a Job, puede hablarnos desde la tormenta, como en el Sinaí, puede hablarnos con un terremoto. Así habló a Elías con un terremoto. ¿Cómo le habló? Con el silbo. Nos puede hablar con el silbo y en la tormenta, en el torbellino y en el silbo, estaba hablando el Señor, estaba hablando a Job, estaba hablando al pueblo de Israel y a Elías en diferentes momentos o con diferentes actuaciones, pero hay veces que necesitamos que el Señor nos hable con un torbellino y que nos hable de una manera fuerte para quebrar nuestro orgullo. Y hay veces como, ¿verdad?, Elías necesitaba esa voz, ese silbo apacible en su vida para animarle, para terminar su tarea. Ese hombre que estaba cansado en su trabajo, estaba desanimado en la etapa final de su ministerio. Pero, hermanos, que tengamos un corazón dispuesto y que ese toque sea suficiente para movernos. Que no actuemos como Balaam, cuando el Señor nos habla y nos impide ir en una dirección y nosotros tozudos pegamos más al burro. A veces nos encabezonamos, no, así, va a entrar, entra sí o sí. Y forzamos y hacemos, pues nos hacemos daño y trae malas consecuencias. Cuando el Señor está poniendo a veces una situación, un freno, como te digo, estamos viendo que Dios no quiere que vayamos por ahí. Tengamos un corazón sensible para decir, a ver, vamos a recapacitar, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué el Señor no me bendice? ¿Por qué el Señor me tira de las orejas aquí? Si es que, fíjate la palabra que me dio el pastor y yo no estoy haciendo caso. Ahora me doy cuenta de que ha habido indicaciones precisas del Señor y no las estoy haciendo caso. ¿Sabes lo que les pasó a estos discípulos en camino de Emaús? Cuando el Señor parte el pan, se les abren los ojos. Habían escuchado, o por lo menos no ellos, pero cuando recibirían la palabra en el aposento, ¿verdad?, en el que cuando Jesús parte el pan, habla que este es mi cuerpo. Esa palabra pues no la entendían. Ellos esperaban al que iba a reinar, al Mesías reinante, pero ese partir el pan, como el Señor al partir ese trozo de pan estaba mostrando que su cuerpo era partido. Puede ser, ¿verdad? Creo que puede ser que ahí ellos entendieron, se les hizo luz para entender que Jesús era necesario que Él padeciera, que ese pan fuera partido, fuera llevado a la cruz. Y el Señor nos puede, en un momento de nuestra vida, darnos luz de algo que teníamos atesorado, de una palabra que no habíamos entendido, y de repente el Señor nos la hace visible y es medicina para nuestras vidas. Amén. Para que podamos recapacitar y podamos atender a su llamado, que no seamos de los que retroceden, sino de los que tienen fe
para la preservación del alma, podamos reconocer su voz, podamos reconocerle a Él cuando nos quiere corregir. Señor, gracias por este día, gracias porque podemos en este día clamarte y que no dejes de hablarnos, Señor, no dejes de corregirnos, no seamos duros de cerviz, insensatos, Señor, repréndenos, corrígenos, pero no dejes de hablarnos. Espíritu Santo, sigue haciendo tu obra en nosotros, sigue, Señor, llevándonos al conocimiento de la verdad, Señor, y no escuchemos otras voces. Señor, gracias por medio de tu Espíritu, Señor, gracias por tu Espíritu Santo en este día, cada corazón. Aviva y lleva, Señor, al conocimiento de Cristo, que podamos, Señor, conocer la anchura, la longitud, la profundidad de tu amor, Señor. Gracias por mis hermanos aquí, Señor. Queremos obedecerte, seguir tu voz. En el nombre de Jesús, amén.